En Televisión Regional, en Educación, en Ciencia y Cultura, nos acompaña justamente esta noche, sábado, el profesor Arístides Álvarez, que es justamente director del Instituto Superior Zona Oeste, es coordinador de los espacios de capacitación de Antran y además integra los equipos profesionales de la diputada provincial Claudia Giacone. Profesor, gracias por estar con nosotros. Un placer, Daniel, gracias a vos por la invitación. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer un abordaje de dos temas importantes, como es justamente la violencia y el femicidio. En primer lugar, me gustaría una reflexión como director, como docente, como la experiencia cotidiana, cómo se vive hoy la violencia, cómo se genera la violencia. En primer lugar, en el ámbito educativo, y después vamos a charlar sobre aspectos más generales. La violencia aparece cuando no hay diálogo, cuando hay falta de diálogo y de tolerancia. En la escuela, las escuelas las vivimos porque la violencia en realidad es social, no es escolar, como mal se dice, y bueno, llega a las escuelas porque la institución escolar recibe toda la problemática de la sociedad, entonces no podemos estar al margen de eso. ¿Qué hacemos en las escuelas? Tratamos de abordar el tema de prevenir la violencia entre los jóvenes y los docentes, entre los padres y los docentes. Lamentablemente hay muchos hechos de violencia de adultos, de padres hacia docentes. Y bueno, todo eso va creando un clima que a veces termina muy mal, pero en general las situaciones se abordan y se resuelven, ¿sí? Y bueno, y cuando no se puede llegar con la prevención, aparece entonces cuando el hecho se suscita, de qué forma abordarlo para que no vuelva a pasar. Eso quizás sea lo más difícil. Ahora, profesor, en los últimos tiempos uno va observando que se va intensificando el diálogo justamente en todas las estructuras, por ejemplo, gubernamentales, no gubernamentales. Aún falta mucho más, porque esto es un hábito que hay que internalizarlo diariamente, permanentemente. Sí, no ayudan muchas veces las tecnologías, porque nos hace hablar cada vez menos, o al menos no en la forma que estábamos acostumbrados nosotros, Daniel. Hoy los chicos están conectados las 24 horas del día, si se quiere, y el diálogo se da a través de las redes sociales. Se habla cada vez menos frente a frente, mirándose a los ojos. Hay otro tipo de diálogos. Y los adultos tenemos que entender esas nuevas formas de diálogo. A mí me ha pasado que por Facebook se han comunicado alumnos y me han contado cosas que por ahí no se animan a hacerlo frente a frente. Claro. Y en la familia también pasa esto. Ahora esa es una cultura familiar que debe volver a recuperar su espacio y su tiempo. Que se ha ido perdiendo porque, bueno, muchos papás tenemos que trabajar muchas horas al día y entonces cuando se llega a la casa uno está cansado y en vez de preguntar qué pasó, prende el televisor para distraerse un poco y es un error. Hay que hacer todo el esfuerzo para volver a recuperar el diálogo con los chicos. Porque es una relación vinculante, escuela-familia, es decir, evidentemente son las dos instituciones que deben trabajar conjuntamente en relación a esto. Los pilares de la sociedad, sin duda, siguen siendo. Tenemos que trabajar en conjunto, mancomunadamente. No podemos desde la escuela dar un mensaje contrario al de la familia, y en la familia lo mismo. Se tiene que recuperar en la familia el respeto por el trabajo docente, el respeto por el docente. Siempre nosotros decimos, uy, en mi época jamás íbamos a contradecir a lo que decía un docente. Hoy lamentablemente eso se ha perdido. Muchas veces vienen los padres con reclamos que a veces son justos, obviamente, pero no vienen a dialogar. Muchas veces toda esta situación de violencia se va encadenando y va en forma creciente y llegamos a un tema que inclusive ustedes están trabajando mucho, intensamente, con seminarios, congresos, charlas, que es justamente en relación al femicidio. Sí, el femicidio es el punto máximo cuando hay violencia en las relaciones de parejas. El punto máximo o el peor es el femicidio, ¿no? Cuando se llega a la muerte violenta, en este caso de una mujer, por parte de un hombre. Tenemos estadísticas en nuestro país muy duras,
que es una muerte cada 30 horas. El año pasado hubo 286 femicidios registrados en nuestro país. Hay muchos que no se registran, porque no se saben, porque a veces la mujer muere a lo mejor un tiempo después de haber sido agredida. Muchas mujeres terminan suicidándose por estas situaciones porque no las pueden enfrentar. Y el femicidio es un punto cúlmine que deja niños sin madre, y a veces los victimarios terminan suicidándose y entonces también deja sin padres a esos chicos, ¿no? Entonces es terrible lo del femicidio, y esto puede iniciarse desde muy pequeño con un noviazgo violento. Entonces el rol de la educación, el rol de la escuela es importantísimo para empezar a trabajar estos temas de respeto, de diálogo entre las parejas desde muy chiquititos, ya desde el jardín de infantes. Más allá que estamos en el inicio de este trabajo que debemos llevar adelante desde la forma, desde la cultura lo hablo, ¿no? Internalizar en la cultura nacional el tema de la violencia. Creo que en estos últimos tiempos se ha avanzado mucho justamente en relación a este tema, y la mujer ha perdido un poco ese temor ante el machismo, y comienza a expresarse en distintos ámbitos esta situación de temor. ¿Ustedes lo ven de esta manera? Sí, los avances han sido muy significativos, tanto en legislación como en posicionamiento de la mujer en la sociedad. Bueno, no nos olvidemos que acabamos de tener una mujer presidente, tenemos una mujer a cargo del Ejecutivo Municipal, que no es poco. El otro día en la charla que dimos en la Mutual, en Antram, iniciamos la charla con un recorrido histórico que lleva adelante el doctor Vicente Serra, que es un profesor de historia y abogado. Contaba dos hechos que se habían suscitado en la ciudad a los comienzos del siglo XX. Y la forma en que se abordaba esto, eran dos crímenes, uno en el laguito del Parque Independencia, muy conocido en ese entonces. Ninguno de los dos asesinatos tuvieron castigo mínimo, prisión mínima, y la forma en que se abordaba esto, cómo a la mujer se la minimizaba, se la discriminaba. Después las noticias en los diarios, siempre justificando la muerte. ¿Por qué? Porque lo engañó, porque le contestó mal. Decía hace poco, un hombre mató a una mujer porque llegó tarde al aeropuerto. Es decir, siempre buscando el porqué y no dando la noticia como debe ser. Fue un asesinato, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero creo que sí, que la mujer, por suerte, ha dejado esa postura clásica del cuidado de los chicos y estar en la casa, y ha salido a trabajar, se ha profesionalizado, y hoy los roles en muchos hogares están invertidos a lo que nosotros conocíamos. Son sostenidos los hogares por la mujer realmente. Vamos a una pausa y luego seguimos charlando con el profesor Arístides Álvarez en Televisión Regional y en nuestro programa de Educación, de Ciencia y de Cultura. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a News, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. También www.elciudadanoweb.com.
Seguimos abordando esta temática de la violencia, del femicidio. Recientemente se ha dictado una ley nacional justamente con respecto a este tema y me gustaría una síntesis. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales para remarcar de esta ley? Creo que lo fundamental es cómo se cataloga a esta situación, ¿no? a este homicidio, pero llamándolo como corresponde femicidio, poniendo a la mujer como sujeto de derecho y no como objeto del hombre, creando organismos de parte del Estado para asistir a las víctimas, para asistirla en el antes, en el durante y el después. Hablábamos antes que cómo hace la mujer para salir de esta situación y muchas veces la dependencia económica del hombre hace que ella soporte estas situaciones de violencia que a veces terminan en el femicidio. Entonces el rol del Estado municipal, provincial y nacional es fundamental en esto. Creo que en nuestro país la legislación que hay es muy buena, se ha avanzado mucho en eso, pero bueno, falta todavía mucho para trabajar en la prevención, creo yo, ¿no? Y una vez que se ha hecho la denuncia, en el efectivo, en lo que es la restricción que se le da al hombre que es violento en el acercamiento a la mujer y a sus hijos. Ahí todavía... Ahí hay algunas falencias en relación al tema de las restricciones. Sí, muchas veces suceden que no son respetadas como la justicia lo ha establecido, ¿no? Exactamente, sí, esto de las órdenes de restricción a tantos metros es muy difícil de cumplir. Y se termina... Porque hay quien controla, profesor, ¿quién controlaría justamente esa restricción? Ahí debe estar el poder de policía, pero es prácticamente imposible. Claro. Es como en las escuelas cuando nosotros tenemos hecho de robo. Entonces vos lo denunciás, te viene un patrullero 1, 2 días, 3 y después se va, porque no podés poner un patrullero en cada puerta de escuela, sería imposible. Estábamos charlando justamente de este tema con usted en AM Libertad, en nuestro programa, que también es idea de que esta ley nacional pueda ser adaptada a una ley provincial, y en eso están trabajando ustedes fuertemente. Sí, en lo que estamos trabajando en la ley por la convivencia escolar. Por la convivencia escolar. Es una ley que fue sancionada en el 2013, y que en la provincia no está reglamentada, instrumentada como corresponde. Entonces la diputada Claudia Giacone presentó un proyecto para que se haga efectiva en la provincia. Esta ley apuesta a la convivencia en las escuelas, al diálogo, a crear organismos que fomenten el diálogo en contra de la violencia. Esta ley fue muy mal llamada anti-bullying, y es mucho más abarcativa que el tema del acoso, del bullying. Una ley que promueve que los estudiantes participen, que tengan voz. Esto se está dando en muchas escuelas a través de los centros de estudiantes. Bueno, en las escuelas medias se ha dictado una ley provincial con la puesta en marcha de la creación de los centros de estudiantes. Exacto. Que seguramente esto debe facilitar estas actividades que usted plantea. Seguro, porque en esto, para resolver estas situaciones, tienen que intervenir todos, no solo los docentes. Pero en general, en las escuelas, cuando hay situaciones de violencia e interviene un adulto, generalmente se logran minimizarlas, anularlas y reflexionar. Es necesario que intervenga un adulto. Por eso es importante que los chicos denuncien, quienes son acosados por sus pares, que pongan en evidencia esto y que la escuela lo trabaje al tema, que no esconda la tierra debajo de la alfombra. Ninguna escuela tiene que tener ningún tipo de problema en decir, sí, en mi escuela hubo un caso de bullying, porque esto pasa. Este es un tema que hoy atraviesa a toda la sociedad, que es un tema lamentablemente ya de común denominador, que lamentablemente muchas veces va creciendo. Sí, que a veces es mal llamado bullying, porque a cualquier molestia ya se le llama bullying, ¿sí? Exacto. El problema de la cargada existió siempre. Siempre existió. Cuando nosotros íbamos a la escuela también pasaba, siempre había alguien al que se lo tomaba de punto, pero el tema era que eso pasaba un par de días y terminaba. Hoy es mucho más cruento, más cruel a través de las redes sociales. Entonces sale de los muros de la escuela y sigue las 24 horas del día. Muchas veces se planteaba la necesidad de la puesta en marcha
de distintos lugares, tipos refugios, aspectos de contención de la mujer que vive justamente o sufre o padece el tema de la violencia. Por ejemplo, en el departamento Rosario, donde es nuestra cobertura de nuestro programa, ¿tenemos centros de contención de la mujer? Sí, la municipalidad tiene centros de contención que no se saben dónde están ubicados justamente por seguridad, y donde hay muchas mujeres que pueden acudir cuando están en una situación de violencia, porque lo difícil es terminar con eso y ver cómo se sigue. ¿Y estadísticamente ha crecido la cantidad de denuncias sobre violencia? Sí, y quiero destacar que es conveniente que la denuncia en lo posible se haga en una fiscalía. Esto es importante. Sí, no en la seccional de policía. Pues lamentablemente a veces, o por negligencia, o por falta de personal, o por distintos motivos, las denuncias no prosperan en las seccionales. Entonces lo ideal es que se hagan en las fiscalías. Lamentablemente hasta el año pasado teníamos los centros de atención de la justicia en los barrios, y hoy ya no están. Eso es un problema. Entonces sigue habiendo igual el ministerio de la fiscalía, ¿no? El ministerio de la acusación, pero bueno, se tiene que trasladar la víctima hasta ahí. Antes estaban en lugares cercanos, dispersos por todos la ciudad y la provincia, que eran los llamados CAJ, los Centros de Atención a la Justicia. Exacto. Tenían un rol fundamental para que el vecino pueda ir a denunciar ahí situaciones de violencia. Y bueno, hoy hay otro organismo que atienden esto, hay colectivos de mujeres, como Mujeres de Negro, con Marta Pérez, que trabaja muy bien y que estuvieron en nuestra charla en Antran, la Red de Mujeres del Suroeste, con Silvia Delicia, en el Distrito Suroeste, que dan contención y apoyo y asesoramiento a las mujeres que son víctimas de violencia. Profesor, en el final sabemos que tienen programadas varias charlas, Sí. Es importante en relación a este tema, el tema de la violencia. Sí. Aquellas personas interesadas, ¿tienen ustedes alguna página donde se pueden poner en contacto? Sí, yo quiero destacar en esto el compromiso de la Mutual de Antran, de los empleados municipales, en abordar en un ciclo que llamamos Ciclo sobre Violencias, el tratamiento de todas estas problemáticas. Empezamos con violencia de género, seguimos con violencia laboral de las mujeres, trabajamos con violencia familiar, ahora con femicidio. Pueden buscar en la página de Antram, www.antram.org, y también estamos haciendo un festival por la convivencia escolar que se llama Si nos reímos todos, que va a ser el 1 de octubre en la Plaza Pringles. Esto lo estoy organizando con un grupo de docentes y alumnos que colaboran mucho. Pueden buscar en la página web Si nos reímos todos, o en Facebook. Es un festival masivo donde invitamos a todas las escuelas de la ciudad y localidades cercanas a que vengan los chicos a los clubes, a las vecinales, que participen con distintos números artísticos, manifestándonos a favor de la convivencia y en contra del maltrato, el acoso y la discriminación en las escuelas. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. De esta manera hemos finalizado una nota sumamente interesante en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura. Vamos a una pequeña pausa y seguimos transitando este campo por televisión regional en este sábado.